Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de Lion TV? Son las 7 de la tarde aquí en la ciudad de Colonia. Y bueno, estamos para hacer otra nota. Ahí está Jorge, muy bien. Vamos a hacer otra nota como tenemos, como ya es costumbre, ¿no? De todas estas semanas de notas. Hoy vamos a hablar de vuelta con Jorge Umia, el gran investigador paranormal. Para aquellos que no conocen el programa Rastro, el que estaba por Canal 4, que bueno, se dedican a investigación paranormal. Resulta que con Jorge hicimos una nota ya y se nos fueron 2 horas. 2 horas estuvimos hablando y quedaron una cantidad de preguntas pendientes que, bueno, que la gente ha puesto ahí y no las pudimos, no pudimos hablar, así que decidimos para hacer una segunda parte. Accedió con gusto, así que bueno, ahora vamos a arrancar con esta nota. Ahora Jorge ya mandó saludos. Ahora cuando se conecte, cuando mande la invitación, arrancamos. Vamos a ver. Ahí está Jorge. Mirá, el ropero de los misterios era. Ahí va. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Vos? Bien, vamos arriba. Primero que nada, bueno, muchas Me gracias alegro. nuevamente por esta segunda parte, que nos quedamos con muchas preguntas para hacerte la otra vez que hablamos. Y segundo, también Gracias a gracias, vos. y segundo, gracias por seguir a The Lion, que veo que siempre está firme ahí a las notas, a las publicaciones, así que eso se agradece porque está buenísimo. Dale, sépalo, no hay nada que agradecer. Vamos arriba. ¿Cómo está Malú? ¿Está por ahí? Vi el video que hiciste con Malú, está muy bueno. Ahí va, mirá, ya está descansando. Hace frío en Montevideo, ¿no? Exactamente, está frío, sí mismo. Sí, acá en Colonia también, hoy fue todo un día fresco, ¿viste? Soleado por momentos, pero fresco. Sí, sí, Ya, sí, se vino el tiempo de las ollas, de la comida de olla. de la Vamos comida arriba. de hoy, sí, ¿sabes qué? Salado. Eh, Exactamente. bueno, Jorge, tengo unas preguntas, como te decía, que habían quedado, mientras que la gente se va sumando ahí, habían quedado pendientes. Bueno, el otro día vi la nota que te hizo Héctor, muy buena. Ah, sí, gracias, sí, 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 ¿No? estuvo muy interesante. Hasta tarde estuvimos ahí, ¿eh? La verdad, claro, lo que pasa es que al él estar en Washington Claro, y la diferencia horaria y eso, y aparte para, como él es de Colombia, para que también la gente lo vea en Colombia, se estira, pero no, no, igual no me complico lo más mínimo. ve, ve. Viste que Yo igual, viste, sí, decime, viste que no tengo los efectos especiales que tenía él. no pasa nada, todo a su tiempo, todo a Ahí su va, tiempo, todo llega. bien ahí. Bueno, Jorge, bueno, una de las primeras preguntas que quedaron ahí que quería saber es si para vos existe la ciudad de Atlanta, ¿puede ser? La ciudad que está sumergida. Atlantis o Atlantas. La Atlántida. Atlántida, esa misma. ¿Qué opinas sobre eso? Y lo que pasa que realmente para determinar eso se deberían encontrar vestigios que pudiesen dar una pista seria, más allá de que se la encuentra en los relatos, ¿no? Bien, sí. Pero no hay hasta ahora nada firme al respecto, porque tampoco está muy claro de existir exactamente su ubicación más allá de unas pistas, es decir, unos indicios que indicarían la zona donde podría haber estado, pero no hay nada determinante, firme, que diga sí, existió y era en tal lugar. Lo que sí hay que reconocer también que en determinadas zonas aledañas, ahí donde supuestamente estaba, sí en algunos lugares se han encontrado como que hubiese existido una ciudad por unas losas que se encontraron sobre el fondo que presentaban Ah, como unas características de lo que hubiera pareciera ser unas veredas o algo así. Pero todavía no hay nada definido ni claro como para afirmar si efectivamente era así y se encontraba en tal cosa. Porque acá para estas cosas
me gustaría traer una frase que la decía mucho Carl Sagan, ¿no? Que a su vez él la tomó de, aparentemente, que le había dicho un filósofo inglés que era Hume, Bien, que se decía afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. bien, Entonces, eso es realmente una afirmación fuerte que necesita justamente una prueba fuerte. Por el bien. momento, No, no, no hay nada, no se sabe. O sea, entonces trasciende a lo que sería el concepto de creer o no creer. Me bien, gustaría saber, claro, te va. ¿entendés? Bueno, ahí se conectó María Pérez, es el cumpleaños, así que le mandamos saludos. Está Muchas ahí, gracias, María. Feliz cumpleaños. es el cumpleaños, nos está viendo, quedó por ahí atrás. Ahí Muchas va, gracias por estar en este día tan especial. ahí va, Muchas feliz cumpleaños, gracias. que pase Y bien. muchas gracias a todos los que se están uniendo. Ahí va, unos cuantos ya se están conectando ahí. Eh, otra de las preguntas, ¿no? Neil Armstrong, ¿puede ser que estuvo en la Aurora? He visto unos documentales, pero no sé si será verdad o viste que a veces los documentales... Sí, mira, nosotros cuando estuvimos en la zona de allá, de Salto, obviamente esa es una de las cuestiones que tratamos de indagar porque se tejían muchas hipótesis o se corrían historias de que Armstrong había estado aquí en Uruguay para tratar de conocer y acercarse a la zona de Aurora. Bien, Hay que recordar que Armstrong, saludos desde España que están también, muchas España, gracias Gonzalo, por estar ahí. también Virginia, Libertad, se van... Eh, Te decía que Armstrong durante un tiempo, sí es verdad que después que volvió de la Luna, se dedicó a recorrer él era obviamente como un embajador, por decirlo así, Bien, para demostrar el éxito de la carrera espacial de Estados Unidos. Entonces anduvo por muchos lados, pero sí que en sus viajes él se dedicaba o tomaba de su tiempo para recorrer ciertos lugares misteriosos. Por ejemplo, por eso estuvo en la zona de la Cueva de los Tallos, que también está con muchas historias y misterios y objetos que se dicen haber encontrado allí, pero en respecto a la Aurora, nosotros sí lo que logramos dar es con el testimonio de una persona que afirmaba haber sido quien había trasladado a Armstrong durante su paseo o su visita aquí. acá. Y después encontramos más de una persona que afirmaba haber estado en el momento que Armstrong estaba recorriendo ese lugar. Lo que sucede es que, por otro lado, quienes han intentado debatir eso también decían que no había constancia de su ingreso, pero bueno, a través de la frontera, pero yo qué sé, también de haber un interés de que él estuviese por aquí y no se supiese, hubiera sido muy sencillo de realizar porque hay que recordar que estábamos en una época de dictadura y obviamente la información siempre iba a estar muy sesgada, cortada y nos íbamos a enterar de lo que se quisiera en el momento que nos enteráramos. Ahí O va. sea, por ese aspecto me queda, lo que sí, efectivamente conocimos personas que decían que efectivamente Armstrong había estado ahí porque quería saber y conocer la historia de cerca y también a sus protagonistas. Ah, qué bueno. Mm, Porque en el documental que viste decían que no tenían, viste, fotos ni nada, digamos. Entonces no se exacto, sabía bien si era que estuvo o no estuvo. claro, sí, Ahí sí. va. No habría de extrañarse, no me extrañaría que hubiese estado, la verdad. Porque, ¿qué pasa? También los astronautas, de las 12 personas que son las que han pisado la Luna, de los astronautas, a muchos de ellos la experiencia les resultó, ¿cómo se llama?, transformadora a su vuelta, ¿no? Por lo que allí vivían, por la inmensidad, por lo que estaban viendo, viviendo. Y no me extrañaría que a Armstrong le plantearan muchas inquietudes, independientemente de lo que puede haber vivido o no Ahí durante va. ese momento en la Luna, ¿no? Que esa es otra cosa que también dentro de lo que son hipótesis de todo tipo. Pero no me extrañaría que él también hubiese tenido un proceso similar, que lo manejaba de otra manera, capaz, no como otros que sí se vieron afectados hasta el punto incluso de tener tipo transformaciones
cuasi religiosas, ¿no? De como iluminaciones, de que les afectó profundamente. Él lo manejaba indudablemente de otra forma. Ahí Gonzalo de España dice que en Salto me contaron que estuvo en varias oportunidades. Así que bueno, puede ser. Ah, ahí va, que estuvo con Tona. Bueno, Tona es el señor, el propietario de la estancia. Ahí va. Sí, Ahí sí, a va. nosotros nos contaron exactamente lo mismo, e incluso eso, ¿no? De Bien. que lo habían trasladado a una persona y había sido como el chofer, digamos, en su Ahí momento va. de él en esa época. Bueno, otra de las preguntas que quedaron pendientes de la otra vez, cuando te la iba a preguntar, ya estaban terminando. Que hablábamos de Dale. la reencarnación. Si crees o qué es para vos la reencarnación. Bueno, creo que algo sí habíamos arrancado. Lo que pasa que era hablarla otra vez. Ahí va. Mirá, esperá, antes que digas eso, acá mirá, Gonzalo pone de vuelta, las grabaciones del año 69 Armstrong dice, nos están siguiendo. Claro, las grabaciones esas que dice él que circulan allí, habla de que él incluso hace varias afirmaciones durante ese momento, además en la Luna, y acá hay como dos cuestiones. ¿Qué pasa? Las comunicaciones cuando en el año 69, cuando venían desde la Luna hacia la Tierra, pasaban por varios lados, no era directamente que fueran hacia la zona de Cabo Cañaveral, sino que uno de los lugares era en una zona de España, que ahora no recuerdo el nombre, y yo he escuchado entrevistas de personas que estaban ahí, y lo que da a sugerir es que algo efectivamente estaba pasando, porque uno de los funcionarios que estaba en esa área de España, que era que recibía las comunicaciones, los estadounidenses, que eran los que dominaban la situación ahí, obviamente, Ahí va. a él le dijeron que se retirara. Eso No, lo cuenta quien estaba ahí, ¿no? Ahora, efectivamente, porque la comunicación venía por dos canales, ¿verdad? bien. Pero de radio, pero él no había llegado a escuchar, sí que efectivamente las palabras, sí que también sabía todo eso de que, como decía Gonzalo ahí, que se rumoreaba de que hubiera pasado eso. Ojalá que algún día tengamos la fuerza de la contundencia de la prueba como más o menos al estilo de lo que en estos días se ha estado pasando con esto de los videos que la Marina Dame. aceptó que correspondían a objetos extraños o que le eran desconocidos. Quizás algún día tengamos una desclasificación o aceptación de que esos audios que circulan por internet, por YouTube y demás, son reales, ¿no? Son tal cual. Dale. Bueno, ahora vamos al tema ese de la reencarnación. Ah, bien, bueno. El tema de la reencarnación, quiero aclarar que quien sabe más, está más empapado del tema de la reencarnación es Nacho y Henry. Bien. Ahora, mi parecer con respecto a la reencarnación es que, creo que algo hablamos ya la otra vez, hay muchos indicios fundamentalmente de niños que cuentan su vida anterior a haber nacido, incluso con datos puntuales de familias, situaciones de vida de esa supuesta existencia anterior, incluso recordando el momento del fallecimiento, y presentando incluso, además, en su cuerpo, si por ejemplo habían muerto de algún disparo, vamos a decir así, de arma de fuego, en su cuerpo mostrarían como cicatrices en la zona que ellos indicaban que en esa anterior vida era donde habían sufrido el impacto, ¿verdad? Bien, pero hasta ahora yo lo considero algo... ¿Qué pasa? Que no me termina de cerrar. Hay muchas cosas de la reencarnación que no me termina de cerrar con el relato, con el resto de los relatos de historias de otro tipo. Entonces, y lo quiero quitar del tema de religiones o religiones orientales o lo que sea que sí lo consideran a la reencarnación, o la reencarnación es realmente una etapa que atraviesa
esa energía, ese espíritu, esa alma, hasta volver a nacer en esta tierra de distintas maneras, ¿no? Entonces, a mí ¿sabes lo que me dificulta tener la visión acabada de todo eso? Es que esa concepción no me termina de cerrar con todo el resto de los fenómenos que involucra o que tendrían que ver con nosotros si somos considerados espíritus, energías, almas. Ahí va. Hay cosas que no me terminan de cerrar la reencarnación con esos otros fenómenos. Porque, por ejemplo, si morimos Sí. y entramos en vamos a considerarnos así, vamos a pararnos de esta hipótesis, morimos. Nuestra alma se desprende del cuerpo, perfecto, e inicia un camino durante el cual ese proceso después volvería en otra forma, en otra existencia, aquí en esta tierra o también, como dicen otros, en otros sitios, puede ser incluso en otros planetas, como hay quienes que lo afirman. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a pesar del tiempo entonces transcurrido, ahí entraría entonces también en colisión con nuestra concepción del tiempo, obviamente, ¿por qué siguen habiendo supuestas apariciones o apariciones reales de personas de las cuales hay muchísimos años que han fallecido? Entonces, ¿cómo serían los tiempos? O sea, no me terminan de encajar muchos factores, no lo termino de entender en su totalidad. Y realmente ni siquiera en esto, porque yo también tengo mis creencias, ojo, Claro. no es que no crean nada, pero referente a eso realmente no sé, y es algo que no quiero usar la palabra creer porque no tengo los elementos necesarios y no me quiero guiar en ese aspecto porque me parece sumamente apasionante e interesante por una cuestión simplemente de fe. Bien. ¿Entendés? Ahí, mira, justo Juan Marcelo está diciendo, creo que este es el caso que Exactamente. dijo, como es Nacho, cuando habla en Facebook, creo que habló sobre este caso del chico que era piloto. Exactamente. Que era piloto, que había tenido un accidente y él describía exactamente. Ahí va, Exactamente. Bueno, por ejemplo, ahí, ¿qué está pasando? claro, Por ejemplo, eso es algo que realmente, él a lo que estaba haciendo referencia, es ahí va, sorprendente el nivel de detalle, ¿no? De que ese niño describía las situaciones. ahí va. Ahí también María dice que los lunares son disparos o heridas de muerte causadas en la vida anterior. Bueno, ahí está, esa era otra ese era justamente el elemento que estábamos hablando antes, de Ahí va, que manifestaciones físicas, ahí va, dérmicas o cicatrices o lo que fuera, eran como indicios de una marca de esa vida anterior. ahí va. Después Martín, Pero todo esto entra, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Entra dentro de lo especulativo, hasta el bien, momento. claro. Martín Chodías pregunta sobre la luz en forma de túnel de los últimos instantes de la vida. ¿Qué opinión te merece? Capo Un Jorge. abrazo a Martín, un abrazo, Martín. Bueno, eso es un tema al cual considero realmente fascinante y que de todos los temas estos de misterios es el que más la ciencia ortodoxa se ha ocupado de investigar. La ciencia dura es el que más se ocupa, por lo menos a nivel público y conocido y aceptado, es el que más se ha ocupado de investigar. Desde hace ya unos años existe un proyecto que se llama el Proyecto AWARE, que en principio involucró 23 universidades, hospitales de distintas partes del mundo, donde trataban de registrar de una manera objetiva lo que miles y miles de personas dicen haber experimentado, esa famosa luz al final de un túnel, el encuentro con seres queridos, parientes, amigos, fallecidos,
quienes incluso los ven o los verían durante ese trayecto hacia esa luz, y que después al llegar a una instancia tendría que volver, o como que no, para resumirlo, como que no sería ese su momento, y Claro. una figura lo haría volver. Este tipo de relatos trasciende lo que son creencias y demás. No Bien. tiene nada que ver ni con la religión cristiana, ni con el judaísmo, ni con el islam, ni con el budismo. Se da en todos. Incluso si la persona no manifiesta ningún tipo de creencia, vive estas experiencias. Hay personas que lo han atravesado totalmente ateas de cualquier tipo de fe religiosa, que se encuentra en determinado momento ante esta figura, la que ve como una figura luminosa, no la asocia ni identifica ni a un familiar, ni a un, ¿cómo se dice?, ángel, ni a un santo, ni a nada, a una Bien. figura luminosa o que lo hace volver, o alguien que él no identifica. Entonces, ese proyecto AWARE que se sigue haciendo hasta el día de hoy, y ya lleva años, que está dirigido por un médico, Sam Parnia se llama, que trabaja en Washington, es cardiólogo, ha tratado de establecer de una manera objetiva lo que las personas dicen. Las personas dicen muchas porque, paréntesis, Sí, sí. en este tipo de fenómenos, quienes lo viven atraviesan distintas etapas. Bien. La salida del cuerpo, la visión de sí mismo y del entorno, Ahí va. la ida hacia un túnel, hacia una luz, el encuentro en ese camino con figuras, lo que te decía, familiares, amigos, Ahí va. etcétera. Durante ese trayecto, revivir escenas de su vida en las cuales es testigo, como si estuviese proyectando una película, de las cosas que le habían pasado, con la característica además que no solo ve de lo cual él había sido protagonista en vida, ¿no? Claro, claro. No solo ve la situación, sino que siente lo que sus palabras impactaban y hacían sentir a las otras personas. Siente, por ejemplo, si yo me encuentro contigo hoy y te digo cualquier ordinariez, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entre sí. vos y yo. Si yo hoy me encuentro contigo y te digo cualquier ordinariez por una discusión, y eso a vos te afecta y te hace sentir mal, no sé qué, en esa revisión, y yo muero y atraveso esa situación, en esa revisión que te decía, yo como que vería la situación desde afuera y sentiría lo que vos sentiste en este momento cuando yo te agredí. ¿Se Ahí entiende a lo va. que voy? Ah, mirá. Sí, sí. Y después llegarían a ese túnel, perdón, a esa luz que los Ahí estaría está luz. esperando, pero ahí se encontrarían con una barrera. La barrera está representada, según los testimonios, de muchas maneras, ya sea una puerta, un muro, una valla que puede ser, ¿cómo se dice?, un arbusto alto, puede ser una cantidad de gente que encuentra delante de él y le impide seguir, Nada puede pasar. algo, o un cerco, tipo un cerco, algo para ese andar, ese trayecto. Y generalmente se encuentran con esa figura o una que le dice que no es el momento y que tiene que volver. Bien. Pasa también, según los relatos, que sucede, porque muchas personas sí lo han contado, que no quieren volver. ¿Por qué? Porque sienten una La paz. paz Claro. tan grande y una sensación de amor incondicional en donde está, que no quieren volver. Y ha habido relatos de personas que acá nosotros Ahí, asociamos, ahí perdón, dice Víctor Sueiro, dice Juan Marcelo de la claro, en Argentina, el doctor Sueiro, Argentina. claro, Ahí va. eso cambió totalmente su vida. De hecho, a posteriori, él se dedicó a la divulgación de todos Sí, estos sí. temas, ya sea a través de sus libros o los programas de televisión. Ahí va. Bueno, él vivió esto que se conoce como una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, para redondear, pasa que las personas dicen, bueno, lo que te decía, de una madre, me acuerdo de haber visto el testimonio en un programa, una madre
que dice, yo tenía, no me acuerdo si 2 o 3 hijos, pero a pesar de que yo tenía esos hijos y sabía, yo no quería volver, por más que Claro. tuvieran esos hijos acá y sabían que iban a estar sin mí. Yo no quería volver, de lo bien que me sentía, de lo que ahí vivía. Bueno, entonces, cuando son como obligados, entre comillas, a volver, sienten como un empujón, ¿no? Que los tiran hacia acá y vuelve a reaccionar, abre los ojos. Entonces, las personas, perdón que me estoy extendiendo mucho, porque No, es un tema que me parece no, atrapante. no hay problema, está bien, esa es la idea, para que también la gente entienda. Bien, lo que pasa es que en esos pasos, no todas las personas los viven, no todos los que tienen esta apariencia lo viven. De Está, repente algunos, porque me he encontrado testimonios, porque he hablado aquí en Uruguay con gente que ha tenido esa experiencia, con gente que vive algunas cosas, por ejemplo, se ven desde afuera, escuchan y ven lo que sucede alrededor y directamente pasan al túnel y a encontrarse con esas cosas. No viven la revisión, no, hay como distintas etapas. ahí va. Esa categoría de todos esos pasos fue establecido por el doctor Raymond Moody, que escribió el libro Vida después de la vida. Él fue que en la década del 70 fue un médico que estaba por fuera de todas estas cosas, pero por fuera totalmente. Hasta que un día en una conferencia que él estaba dando, una persona, como él era médico y todo, se le acerca, y era psicólogo, se le acerca y le cuenta, no sé qué, y se va metiendo y metiendo y metiendo en estas cosas, y además, cuando lo habla con sus colegas, se entera, como decimos en criollo, se desayuna, De desayuno. de que sus colegas médicos sabían de estas historias porque los pacientes se las contaban cuando eran reanimados. Ahí va. Entonces, el tipo se entra a sorprender y él establece más de 100, yo no me acuerdo si 120 y pico casos que pone en su libro, y a través de esos relatos establece todos esos puntos. Bien, pero ese fue el primer eslabón, porque después empezaron las investigaciones. Y el día de hoy, Juan, hoy, Sí, las personas que nos estén viendo, que tengan familiares, amigos o lo que sea en la salud, saben perfectamente que hay relatos de este tipo en pacientes que están en este momento en una situación saliendo de algo crítico, como puede ser un ataque al corazón o algún accidente o un episodio traumático que claro. les haya hecho pasar esta situación. Eso pasa hoy. Pero ¿qué sucede? Todavía, por ejemplo, en nuestro país, es difícil que eso se hable libremente. Mira, yo me he encontrado libremente, públicamente, a eso voy, ¿no? Bien. Te lo pueden hablar en la corta, así, en el mano a mano y contar, pero después salir a hablarlo públicamente, hasta ahora, no he logrado. No, no, Por no. más que, por más que sí tengo relato, porque hay mucho prejuicio todavía al respecto. Por Claro. más que te decía, eso el proyecto Aware sigue vigente todavía. Y fíjate que el proyecto Aware, lo que lo llevan adelante son hospitales, universidades, y son médicos de primer nivel, porque es tal el volumen de casos, Sí. que es imposible no tenerlos en cuenta. Y se le ha intentado explicar por apoxia, hipoxia, efecto de las drogas que la persona tenía en su cuerpo en el momento de que vive esa experiencia, porque lo están tratando y todo lo demás. Pero no, ¿por qué sucede? Apoxia, hipoxia son etapas donde el cerebro no tiene oxígeno. Entonces, al no tener el cerebro oxígeno, entra en una fase de que podría tener alucinaciones. Pero, ¿qué sucede? El tema que se complica, y lo he vivido, que a muchos médicos, y yo lo entiendo, ojo, yo lo entiendo porque ir contra un paradigma le significa para ellos también poner en riesgo su reputación, su respeto, porque mucha gente todavía estos temas lo considera como algo, una charlatanería. Entonces ellos, Claro, claro.
su propia credibilidad como médicos o como doctoras o como lo que sea, tratantes, estaría en peligro y para ellos sería jugársela demasiado. Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo. También creo que en algunos sería como derrumbarle su sistema de creencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, chocar con eso y aceptarlo podría ser desequilibrante y también es entendible. Pero ¿qué sucede? Cuando estas personas que lo viven te dicen como, mirá, yo salí de mi cuerpo, vi esto, no sé qué, no sé cuánto, como me sorprendía, salí afuera de la habitación y vi lo que hablaban fulano y mengano, que estaban en la sala allá, y cuando esa persona vuelve a la conciencia, ¿no? Y vos podés corroborar que lo que él te dice, que vos, por ejemplo, estabas con tu señora hablando, que él dice haber escuchado porque estaba ahí, es exactamente lo que estabas hablando, bueno, explícamelo. Claro, sí, ahí va. ¿Entendés? A eso es lo que voy yo, la que a veces me hace, te voy a hablar en claro, ¿no? A veces me hace hervir un poco la sangre, es el negacionismo en el sentido de que, bueno, fulano te está diciendo, o mengana te está diciendo, mirá, yo vi esto que vos hablabas con este, con este, con este, y hablabas de esto, esto, esto. Ahí Y va. después, efectivamente, vos, mengana, sultana, hablaban de esto, 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 que era lo mismo que esa persona dijo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No, primero, no estás Sí, tomando en serio a la persona. Y segundo, te está dando un elemento objetivo. ahí va. ¿Qué Claro, pasa ahí? claro, claro. Da por lo menos para considerarlo, ¿no? Sí, sí. Acá pone Juan Bien, Marcelo. Martincho, bien. Primero dijo que sos un libro abierto, ¿no? En otro Bueno, mensaje muchas dijo, gracias. Muchas Don gracias. Numia es un libro abierto. Eh, Gracias, Marcelo. Ahí dice de JJ Benítez en el libro Estoy bien, que la conclusión de la investigación dice que todos vamos a un mejor lugar, no hay cielo ni infierno, solo un mejor lugar, es lo que dice la conclusión del libro. ¿Lo leíste el libro? El libro de JJ Benítez es excelente. Va, lo tengo que buscar. Está acá, se consigue en Montevideo, se consigue Bien, en bien, Uruguay, va. buenísimo. Eh, Tenele paciencia porque es un libro así. ¡Ah! Salado. Te cuento, ese libro, brevemente, te juro que te cuento brevemente. Ese libro lleva por título Estoy bien. Bueno, primero para aquellos que no conozcan, JJ Benítez es un periodista español y Bien, escritor que ha escrito muchísimos temas, muchísimos libros relacionados al tema OVNI fundamentalmente. Fue el autor y el escritor es de la saga Caballo de Troya y a su vez tiene varios libros aparte de varios temas. Pero este libro, Estoy bien, relata sus investigaciones respecto a personas que están centradas fundamentalmente en lo que es el título, que es Estoy bien. bien. Se centra en relatos de personas que tienen experiencias de contacto, digamos, de hablar, ver a otras personas, ya sean sueños o personalmente, casi como que la otra persona fallecida fuese como Claro, alguien físico, que básicamente el mensaje, lo que les vienen a decir o lo que les quieren contar es eso, estoy bien. ahí va. Pero bueno, Es sumamente interesante y está lleno de historias. Pero me acordé de algo que es fundamental, porque hay que tenerlo en cuenta. Respecto al otro tema de la luz, el túnel y todo lo demás. No todas las experiencias, y yo tengo una entrevista grabada en ese aspecto, que algún día cuando pueda arreglar una computadora o tenga una computadora más decente la voy a poder editar y subir como corresponde. Eh, no todas las experiencias de este tipo son placenteras. bueno, Están las otras que se llaman las experiencias, tienen un nombre terrorífico, algunos le pusieron experiencias infernales, pero es un poco dramático, que son experiencias donde quien la vive
manifiesta estar justamente en El lugar vivir contrario. totalmente todo lo contrario. Ahí va. Una experiencia de terror donde el lugar, donde está su lugar oscuro, donde se ve rodeado y amenazado, nada que ver. Ahí va. O sea, y que lo peor es que además tiene, no necesariamente, perdón que justo bajé la vista y vi a Keru Namaste que me pregunta si será lo que suicidaron. No, Ahí va. para nada. Justamente eso es otro tema, eso es otro problema que se agrega, porque la persona que lo vive ya tiene eso en la cabeza, ¿qué me pasó? Claro. La que vive la placentera, digamos. Ahí va. Pero fíjate, esta tiene sobre sí el estigma, porque lo va a vivir así, lo más probable, de ¿por qué yo me pasa esto? ¿Qué habré hecho en mi vida? ¿Por qué yo? Tiene como un cuestionamiento que si ya a las otras personas que vieron la luz, el amor y todo lo demás, les cuesta contarlo, a estas otras que viven esa experiencia de terror, les cuesta muchísimo más. ¿Por Claro. qué? Porque la persona que lo escucha, o muchas de las personas que lo escuchan, se va a crear un preconcepto, o se le va a figurar enseguida en la mente, lo que pasa es que evidentemente vos sos una basura, entonces estás recibiendo un castigo a tu comportamiento, Ahí va. porque va a subyacer ese concepto. De repente, aunque la persona no sea creyente total y practicante, pero va a subyacer algo así, va a haber como un juicio ahí. Entonces, es peor todavía. Pero bueno, no quería dejar de nombrar ese aspecto. No, está bien, está bien. Bueno, ahora que estamos con este tema, ¿qué pensamos de la muerte? ¿Le tenés miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Sí, reconozco que lo que me cuestione, me pregunto muchas veces, que esto no soy para nada original, por supuesto, es lo que tantos piensan o pensamos, es no ser una carga para alguien, ¿entendés? Bien, sí, se entiende. No tener esa cosa de que tenga un grado de invalidez tal que no me pueda valer por mis propios medios. Y además, no solo eso, sino ser consciente de que no puedo valerme por mis propios medios y ver a su vez cómo quienes me rodean tienen y se ve alterada su vida por tratar de estar o contenerme, rodearme, ayudarme o lo que sea. Ahí va. Pero el momento de, o sea, morirme y cosas, no. Es lo único seguro que tenemos, dice Gonzalo. No lo dudes, Ahí no va. lo dudes. Bien. Por ahora, ojo, Decime. hay mucha gente y muchas investigaciones que se están haciendo para lograr, no digo vida eterna, pero tratar de permanecer en vida e incluso llegar a, por ejemplo, vos ubicás la película Avatar. Sí, bueno, claro. Bueno, está. Ahí existió todo, no he leído últimamente en qué está, pero existió algo que se llama Proyecto 2045, llevado adelante por un ruso con mucho dinero. Viste que los rusos cuando tienen plata Sí, de verdad. ahí va. Sí. No va con chiquita. No van con chiquitas, se compran equipos de fútbol, esto y lo otro. Bueno, No. ahí va. Hay unos lugares donde la gente que tiene plata en serio. Bueno, este hombre, a través de que nada que ver, porque el tipo es un loco joven aparte, que en estos momentos debe tener 40 y tantos años, en ese proyecto 2045, él pretendía llegar justamente a ese 2045, teniendo la capacidad de, que eso nos metería en otro debate que ni loco, porque si no nos agarra a la medianoche. Y aparte te vas a aburrir y se va a aburrir la gente. No. Pero él pretendía, su idea es lograr transferir la conciencia de una persona a un avatar, de manera tal que no sea necesario el soporte físico. Bien. Para que esa persona siguiera existiendo, esa conciencia. Sí, bien como la película. Pero yo ya te digo que ni a palo. Yo si hay algo que ni se me cruza por la mente, es la idea de la eternidad. Para mí,
Claro, no. ya está. Para mí, Eh, si me dije, decime. no, eso, que me dijera, mira, Ah, Jorge, ¿querés vivir eternamente? No. no, ya está. Negativo central. El tiempo y ya está, el tiempo justo y listo. Lo que sea que tenga que ser. Ahí va. Bueno, volviendo no, o sea, hablando sobre el programa de rastros. Sí. Que me quedó, mirá, se despertó. ¿Dije rastro? Ahí va. Reaccionó ahí. ¡Qué grande, Exactamente. qué grande! Ahí Eh, está. hay muchas historias, ¿no? En teatros de encuentros, ¿no? Sí, Como que los teatros guardan un montón de historias y cosas paranormales, ¿no? ¿Qué teatro sí. de acá de Uruguay es el que más vos ves que tiene muchas cosas? Bueno, hay uno que es como el más emblemático, el que tiene más historias al respecto por la cantidad de veces que ha aparecido en los medios y demás, hablándose, que es el teatro El Tinglado. El tinglado, sí. Exactamente. Eh, Malú está saludando, ese, exactamente, sí, sí, dice presente. dice presente. Bueno, ese teatro tiene muchos relatos de personas, incluso han ido programas ahí a grabar, no solo dedicados a estos temas, como puede ser, por ejemplo, Voces Anónimas, que hizo entrevistas a las personas ahí, sino también Rastros en los inicios, estuvo ahí, los inicios del programa, pero ya investigando, no haciendo, digamos, Con entrevistas aparato, sí. y los testimonios, sí, claro, sino haciendo una investigación de campo propiamente dicha, incluso Santo y Seña, si no me equivoco, Santo y Seña o el programa, no me acuerdo si era Santo y Seña, no, era el anterior, no me acuerdo, sé que era un programa en el que estaba Nacho Álvarez con Escanlar, que Escanlar fue el que estuvo ahí en ese teatro, pero varios programas han estado ahí, donde tiene asociada una figura que las personas que trabajan ahí, ellos creen que tienen una presencia en ese teatro a la que asocian con alguien que trabajó o que estuvo muy relacionado, zona urbana, Zona gracias urbana, ahí va. Virginia, ahí va, que asocian a una persona que trabajó ahí. Y esto es algo que se repite mucho. Nosotros que hemos ido con rastros a muchos teatros de Uruguay, Uruguay. es algo que pasa mucho, una figura que se repite muchísimas veces como eso, alguien que en algún momento trabajó en ese teatro, ya sea como actor o como parte del funcionariado, Ahí alguien va. que le tenía mucho cariño al lugar y es como que todavía permaneciese ahí y se manifestase, Ahí ¿no? va. Lo interesante es que los testigos son muchos y muy variados y de distinto tiempo y relatan y cuentan, para no usar muchas veces la palabra relato, y cuentan la misma descripción de Ahí esa va. figura. Bien. Y no es que sea cercanos en el 2015, el 2016. No. De repente es alguien que lo contó en el 2000 y lo vuelve a contar otra persona con las mismas características en el 2020. Ahí ¿No? va. Y quienes están relacionados al lugar, al teatro, ya sea el Tinglado, el Circular, el de Minas de la Valleja o cualquiera. Si algún día hablas con Mónica Navarro, Mónica Navarro. pedile que te cuente la anécdota de lo que vivió ella en el teatro en Paysandú. Ya me lo Que yo anoto le, acá. le, le hice una nota a ella donde lo contó. Aparte, lo bueno es que lo cuente ella. Yo no te lo voy a contar, que lo cuente ella Bien. porque aparte tenés que ver lo que es como lo cuenta, ¿no? Qué interesante. Bien ahí. Eh, y bueno, por todos los lugares del teatro, de Uruguay, no solo Uruguay, en el mundo, pasa de que hay como una figura que se repite y se presenta, interactúa, no solo Claro. se presenta, interactúa con las personas, ¿no? En el Teatro Maipo hay una muy famosa que es
un señor que se llama Cáceres, se llamaba Cáceres, lo conocen así, Bien, le hablan así. hablan así. Cáceres, el fantasma de Cáceres, te dicen. Ahí va. Incluso, ahí les recomiendo, si quieren escuchar un relato que realmente está muy interesante, de Norma Leandro en su Norma momento, Leandro, ¿eh? claro, la actriz, yo creo no recordar mal si fue en un programa de Mirta Legrand donde ella cuenta y habla de Cáceres, su Ahí va. experiencia con el fantasma de Cáceres. Y bueno, es como es eso, ¿no? Como que hubiera, yo no sé, creo que me pareció ver ahí, ahí va, no llego a leer quién lo dice, pero ¿De como un cuál? residuo Sí, psíquico. Juan Marcelo. Ah, Juan Marcelo, bien. Claro, exactamente. La hipótesis que se maneja muchas veces es que quedaría como un residuo psíquico que se manifiesta ahí. Pero el tema es que eso, llegado el caso de ser así, explicaría algunas visiones, pero no explicaría las otras, eh, que esa aparición, lo que hablamos antes, es consciente o es consciente, sabe de que vos lo estás viendo, ponele. Ahí va. Que serían como dos cosas diferentes, porque hay que diferenciar lo que es o lo que se denomina en estos temas un fantasma de un espectro. Bien, No, bien. cuando se habla de estos temas en lo general, ¿no? Sí, sí. Después podemos entrar a ver y qué es un fantasma, qué es un espectro, pero cuando se habla de estos temas, fantasma se habla cuando es una aparición, porque en realidad el origen de la palabra, la etimología de la palabra es eso, quiere decir aparición. Bien. Una aparición interactúa contigo, es como que te ve y te dice, oh, Juan, mira, te quiero decir esto, no Ahí sé, va. o te mira o te hace un saludo o lo que sea. Y un espectro sería una aparición, perdón, sí, vamos a decirlo así, una figura que repite una escena y vos de repente te podés poner a gritarle ahí al lado y ni se inmuta por Sí, vos sí. y repite exactamente lo mismo, Bien, generalmente a las mismas horas, y es así como que estuviese un bucle en el tiempo bien. donde esa apariencia, ya sea un hombre, una mujer, niño, lo que sea, va y viene y hace algo sin percatarse absolutamente de tu existencia. No, no interactúa con el entorno, para ser más concreto. Ahí va. Mirá, ahí Caru Namaste hizo dos preguntas. Esperá que las busco. Eh, ¿Cómo puede suceder que alguien no se vaya y quede en un lugar así? Y después pregunta qué es un residuo psíquico. Bien, antes de contestar esto, de vuelta, yo no me canso de decir lo mismo porque es importante siempre aclararlo. Todo lo que nos manejamos son hipótesis. Bien, Certezas no tenemos. ¿Por no qué? sé. Podemos tenerlas desde una creencia. Perfecto, eso me parece perfecto. No tengo nada que objetar con eso. Pero desde el punto de vista objetivo, nos manejamos con hipótesis. Bien, Que independientemente de lo que yo crea, yo tengo que, si abordo a investigar, y siempre lamento ser reiterativo y hasta aburro con esto, pero si uno va a investigar, tiene que investigar dentro de lo posible, sacándose sus creencias, que en sus creencias no lo condicionen, porque bien. si no uno no va a investigar, va a reforzar lo que cree. Lo que crees, claro. Exactamente. Bueno, entonces, la hipótesis esa que ella bien nombra, podría explicarse, o la explica de por qué parece como que hay figuras que se quedan en un lugar, podría darse por apego, Bien, ¿no? Ya sea a un lugar o a unas personas, o porque también he tenido y he escuchado a muchas personas relatando esto, y siempre es importante y hay que escuchar a la gente, eh, de que en realidad hay como cuentas pendientes, como que hay claro. asuntos por resolver, Bien, o hay un mensaje para dar.
Bien, a alguien que todavía está acá. Entonces, eso también muchas personas dicen que por eso la hipótesis esa maneja de que, bueno, se sigan repitiendo esas cosas hasta que o el mensaje sea transmitido, eso que preocupa a esa presencia se cumpla o permanecen por ese apego, justamente. bien. Otra de las cosas que te iba a preguntar la otra vez, con el tema del coronavirus, ¿no? La gente está más susceptible a sentir cosas así, digamos, paranormales, con esto de que, viste, que están todo el día en la casa y eso. Ah, No sé si se bueno, entiende un poco. sí, 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 perfectamente. Yo creo que acá en Uruguay tenemos que aclarar, obviamente, lo que es conocido para todos, pero para quien nos ve desde fuera, nosotros no hemos tenido una cuarentena como la que ha habido en otros países, ya sea como acá más cercano en Argentina o en España, ¿no? Ahí va. Obviamente. Pero, lo cual obliga sí a las personas a estar sí o sí en sus casas. Bien. Pero sin duda que vamos a hablar de una generalidad, saliendo un poco capaz del Uruguay. Sin duda que el estar en una situación de encierro, de introspección, de estar atento y pasear siempre por los mismos sitios, incluso de lo que ello provoca psicológicamente el encierro, más lo que eso puede generar desde el punto de vista parapsicológico, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Que de repente desde la parapsicología una energía se genere, por ejemplo, a través de la angustia y se proyecte hacia el exterior afectando la materia, eso podría provocar fenómenos paranormales. También el hecho de estar con más tiempo de ver el cielo Claro, y de notar cosas que antes no se percataban. Bueno, todo eso no dudo que sea más proclive a que las personas presten más atención a lo que sucede en su entorno y el de retorno. repente se den cuenta que no pasan cosas que Claro, antes capaz que ni se daban cuenta. Los sentidos, además, se agudizan. Lo psicológico juega mucho, bien. obviamente. Y también en lo que hablamos, de ver luces y cosas en el cielo, capaz que antes no se notaba porque no estaba la instancia como para poder estar con tiempo, para ver hacia arriba y mirar, y se notan muchos movimientos, por decirlo de alguna manera, Claro. que la gran mayoría en realidad suceden porque son explicables perfectamente, y hay otros que, bueno, que quedan ahí como en el misterio, pero sin duda que este tiempo del encierro, del coronavirus y todo lo que ha provocado, sin duda que ha sido como un factor que ha incidido para que muchas más cosas de este tipo se estén hablando, indudablemente. Ahí bien. Mirá, ahí, este, Gonzalo, de España, pregunta. A ver qué se me fue ahí. Un lugar en el que me sentí muy incómodo fue la fortaleza de Santa Teresa. En la capilla no entré, me frené en la puerta. Dice si ya investigaron ahí. Sí, hay un programa que está disponible, si no me equivoco, en el canal de Rastros en YouTube, de la Fortaleza. Yo no quiero mentirte porque eh, Un perdona, saludo, mandar un saludo ahí desde Colombia que nos ahí están va, viendo. Un abrazo saludo grande. a Cali, Colombia, vamos arriba, gracias por estar ahí. Gracias, exactamente. Que creo que está en el canal, donde justamente la capilla es uno de esos sitios que tiene como una energía, una cosa aparentemente distinta a todo el entorno, y que pasa mucho, porque muchas personas lo han relatado así, de que sienten, perdón, como una especie de rechazo o algo que sucede que les provoca que se quieran ir. Pero sí está el programa, creo que está, yo no le quiero mentir a la persona, pero no sé si, porque hay dos programas de rastros en YouTube que tuvieron problemas en la subida y hubo que bajarlos y después quedaron ahí, y yo no sé si ese es uno de Santa Teresa, pero creo que está, que se fije en el programa de Bien. rastros, que creo que está, que ahí se investigó, sí.
Ahí dice la Porque fortaleza aparte en la capilla es uno de esos sitios. Ahí va. Peor es la fortaleza de San Miguel en el Chuy, es más pesado el ambiente, dice. Bien, sí, bueno, de hecho, estoy viendo, mirá, ni que supiera el hombre, estoy ¿Mirá? viendo algunos testimonios de, lo que pasa que no, en estas cosas las fuentes hay que cuidarlas mucho cuando están en una posición de, digamos, que hablar de ciertos temas le pueda repercutir negativamente en su trabajo. Entonces, estoy justamente recabando, vamos a decir así como dicen en los informativos, estamos recabando Recabando información información. Bien. sobre ese exactamente Ahí lugar, va, sobre mirá. San Miguel. Ahí dice, Rastro tiene un capítulo donde en la capilla sale una psicofonía clase A. Exacto, Se escucha exactamente. muy Clase claro, dice. A, eso, ahí va. Ah, ya lo aclara, ahí está, perfecto. Ahí Clase va. A es esa que es perfectamente entendible, sin necesidad de nada. Se Hay, entiende. hay que buscarlo entonces el programa. Exactamente. Eh, Otra cosa que te quería preguntar que me quedó pendiente es el tema de los olores. Porque por los olores también se puede percibir, ¿no? Si hay algo malo o algo bueno, un olor amargo, un olor dulce, ¿puede ser o no? Bueno, lo que pasa es que los olores de por sí, en realidad, no son tan así. Deberían estar asociados. Todos los fenómenos, vamos a aclarar. Bien, Generalmente, los fenómenos paranormales cuando suceden no son aislados. O sea, no sucede uno y chau. claro, Generalmente, cuando suceden, generalmente, ¿no? Hablamos de generalidades. Suceden varios y de varia índole. ¿Por qué? Por ejemplo, para especificar o para aclarar, si algo se mueve, a su vez se puede registrar un cambio de la temperatura, a su vez pueden sentirse algún tipo de olor. ¿Entendés a lo que voy? No sí, es sí, sí, algo que suceda de una manera sola. sol, Si, por claro, ejemplo, lo que vos decís respecto a los olores, se habla mucho de que algunas cosas, por ejemplo, la santidad, o sea, las personas que están santas o han sido declaradas santas o los lugares asociados a una santidad, se percibe un olor a flores, un olor agradable, dulce, ¿entendés? sí, Por sí, ejemplo, ya sea de algún santo, de la Virgen o algo así, de ese tipo de manifestaciones que aparentemente suceden en un sitio, bueno, también tienen asociado un olor dulce, lindo, de flores. Y mirá, por contrario, Caru Namate justo estaba hablando de eso, que vos decís del olor de flores. Cuando era chica tenía una vecina que decía que cuando ahí, hay olor a flores está la Virgen, nunca me olvido de eso, dice. ahí va, bien. Eso normalmente se relata mucho en este tipo de episodios. Y por el contrario, cuando hay una manifestación que aparentemente tiene un efecto negativo sobre las personas, o es lo contrario, el olor es desagradable. Lo que pasa es que lo mismo de siempre, Juan, la verdad que yo sé que a veces hasta aburro, pero es lo mismo de siempre. Nosotros, ¿cómo sabemos realmente que eso es algo malo? Claro, O sea, no estoy hablando de los efectos que las personas se sienten afectadas. Ojo, yo no lo descalifico eso, pero no tengo, a veces hay como elementos, y lo pasa que, te digo porque lo he escuchado muchas veces, ¿eh? sí, 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 sí. No, lo que pasa es que ahí hay un demonio que está ahí, no sé qué. Está bárbaro, pero ¿cómo aseveramos eso? ¿Cómo lo demostramos? Porque está bien, nosotros, por ejemplo, David es una persona que tiene una capacidad de nosotros hemos tenido tantas pruebas de las cosas que le pasan a ese Uh, botija. Jorge, le va a cortar ahora en 23 segundos. ¿Enganchamos? Bien, Enganchamos ahora entonces. dentro de vuelta. Dale nomás.